a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Tome su lugar, por favor, siéntese allí donde le corresponde. Le damos infinitas gracias a Dios, que ha sido tan bueno, que ha sido tan maravilloso con nosotros, que nos ha permitido de verdad disfrutar de esta temporada, poder saber que a pesar de las dificultades o adversidades que de pronto pudieron haberse presentado, podamos estar hoy acá honrándolo, glorificándolo. Le doy una bienvenida muy especial a cada una de ustedes. Darle gracias a Dios por esa disposición, por haber respondido al llamado esta noche y tener allí ese interés y esa intención de congregarse, de estar unidos y de poder escuchar también la palabra del Señor. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, y podamos leer el pasaje que se encuentra entre el capítulo 12 y entre el versículo 12 y el versículo 14. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice el texto lo siguiente, Romanos capítulo 6, 12 al 14, si usted tiene su Biblia la mira, si no, ahí en la pantalla va a salir el texto también. Dice el texto lo siguiente: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En la época en la que esta carta se escribe, la escribe el apóstol Pablo, y esta carta está dirigida a una iglesia que está naciendo y creciendo en una ciudad antigua, en una ciudad de la época del primer siglo, una ciudad llamada Roma. Roma era el epicentro o la ciudad de vanguardia, la ciudad principal de la civilización de esta época. Recuerden que estamos bajo el grandioso imperio romano. Así que Roma es la capital del mundo. Roma es el lugar más sobresaliente. Roma es el lugar más cosmopolita, la ciudad más moderna. Y como nosotros lo podemos entender, estas ciudades de vanguardia, estas ciudades de avanzada, estas ciudades modernas, generalmente también encarnan todo tipo de poderes, todo tipo de inmoralidades, todo tipo de conductas y todo tipo de situaciones pecaminosas. Ahora, hay que entender que en el momento en que la carta se escribe y se les envía, digamos que todos los imperios han tenido un crecimiento, una cima donde llegan y luego un descenso. Digamos que este es el momento en que Roma ha llegado a la cima y está empezando su descenso. ¿Por qué descendió el imperio romano? El imperio romano se cae por su propia maldad, por su propia inmoralidad, por su propio pecado, por su propia injusticia social y por sus propias decadencias internas. Así que es interesante que en medio de una ciudad con características tan difíciles, tan complejas, nazca una iglesia con hombres y mujeres como usted y como yo, gente de fe y gente que establece un estilo de vida absolutamente contracultural, absolutamente distinto a los preceptos y conceptos del mundo moderno de aquella época. Unos creyentes que
se destacan y empiezan a, digámoslo así, a alumbrar en medio de una oscuridad muy densa. Pero ojo, creyentes que tienen que enfrentar adversidades fuertes, creyentes que tienen que pararse firmes y antes que nada tener un entendimiento y una comprensión muy real de lo que es el ser cristiano, de lo que es ser un seguidor de Jesús, una interpretación bíblica que sea suficiente no para adquirir una religión, sino para establecer un estilo de vida absolutamente contracultural. Un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo establecido en aquella época. Las tentaciones abundaban y ellos luchaban por mantener su fe en Cristo. Habiendo sido rescatados por la gracia de Dios, habían experimentado una conversión radical. Y ahora no se trataba solamente de haber sido convertidos, no se trataba solamente de haber creído en Jesús, sino que ahora se trataba de avanzar y caminar en medio de una sociedad que es brusca, que es contradictoria y que es bastante complicada. Una sociedad que hoy la llamaríamos una sociedad secular. El término secular significa una manera de vivir o una filosofía de vivir donde no se le da crédito a nada que sea divino. La divinidad no existe. Eso es lo secular. Ahora, si comparamos el contexto de esa ciudad del primer siglo con el contexto actual, nos damos cuenta que el contexto no ha cambiado para nada. Y que la iglesia de Jesucristo de hoy es una iglesia que camina en contra de la cultura. Es una iglesia donde la gente se convierte a Cristo, tiene un momento de lucidez, entiende el evangelio, reconoce la bondad de Dios, se acercan a Dios, se convierten, se bautizan, pero ahí no termina todo. La tarea ahora es mantenernos en el camino. La tarea ahora es, ya soy cristiano, ya tengo una convicción de fe, ya entiendo más o menos lo que la Biblia quiere decir y estoy muy interesado en descubrir muchas más cosas, pero la pregunta es, ¿cómo camino en esta sociedad? Porque no tenemos la opción de encapsularnos. No tenemos habitaciones suficientes para todos ustedes y decirles, vénganse a vivir a la iglesia, escapémonos de la sociedad, construyamos aquí una cápsula, metámonos en este edificio y olvidémonos del mundo. No, no funciona así. Usted viene a la iglesia, usted aprende una verdad de Dios, usted contrae su corazón a través de esa verdad que Dios le enseña, usted glorifica al Señor, usted recarga su batería espiritual. Pero usted tiene que irse ahora para la casa, y mañana, y la semana, y seguir enfrentando la vida cotidiana como es, con gente que a veces es favorable, pero con algunos que no son tan favorables, con condiciones que a veces son favorables, pero otras condiciones que a veces no son tan favorables, con personas que se acercan a usted para animarle y decirle, me encanta que seas un hombre o una mujer de fe, pero también con otras personas que se acercan para cuestionar tu fe y para tratar de hacerte abandonar la fe. Y la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos tiene ese objetivo. Les dice, ustedes creen en el Señor, ustedes han entendido el evangelio, ahora tienen que aprender a saber cómo comportarse, cómo vivir en una sociedad que no es favorable, una sociedad que nos mira con sospecha, nos considera poco inteligentes, nos considera desfasados de la realidad, nos considera fanáticos y otra cantidad de cosas a través de las cuales nos leen a nosotros. La tarea de nosotros es demostrarles que no es verdad, que no somos poco inteligentes, que no estamos desfasados, que no somos fanáticos religiosos, que somos hombres y mujeres que hemos entendido la verdad de Dios, que nos levantamos en un estilo de vida contracultural, que no estamos solos, sino que tenemos el respaldo de Dios y que tenemos un manual que todos los días nos dice qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y avanzar. En este sentido, estos versículos que acabamos de leer
tienen una importancia fundamental que radica en el llamado que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos hace a levantarnos conscientes del contexto en el que vivimos, conscientes de la realidad en la que andamos, pero conscientes de nuestra nueva vida en Cristo. Conscientes que no podemos simplemente pararnos un día ahí en el agua bautismal y decir, creo en Cristo, voy para adelante, pero 2 o 3 semanas después estar andando haciendo lo mismo como si nada hubiese pasado. Entonces el apóstol Pablo nos da a nosotros, o en este pasaje y especialmente en la carta a los romanos, nos evidencia algo que es una lucha por mantener nuestras convicciones y mantenernos en la vida cristiana como un desafío constante y atemporal, es decir, en todo momento. No soy cristiano solamente los domingos en la mañana o cuando el fin de semana es festivo los sábados en la noche, no, soy cristiano el lunes, el martes, el miércoles y todos los días. Soy cristiano dentro de la iglesia, pero también afuera. Soy cristiano en el trabajo, pero también soy cristiano mientras voy en la calle. Soy cristiano en todo momento y debo entender y tener convicciones claras de lo que significa ser un seguidor de Jesús, de lo que significa entender el concepto del evangelio. En ese orden de ideas, entonces, el apóstol Pablo nos plantea un dualismo interesante en este pasaje. Cosas que debemos hacer y cosas de las cuales debemos cuidarnos y no hacer. Cosas que nosotros deberíamos cultivar y cosas a las cuales nosotros no deberíamos realmente prestarles atención. Y yo quisiera iniciar primero con las cosas que el apóstol dice, traten de no hacer esto. La batalla o el desarrollo o la vivencia de la vida cristiana consiste en cuidarse de hacer esto. ¿Qué cosas? Dice el texto ahí en el versículo número 12, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Eviten que el pecado reine. Y aquí hay un desafío grande porque hay una realidad que contrasta con este mandamiento y es que nosotros por naturaleza somos pecadores. Somos pecadores. No podemos decir otra cosa distinta. No podemos conceptualizar un asunto diferente. Somos pecadores. Sin embargo, a pesar de ser pecadores, Dios a través del apóstol nos hace un llamado y nos está diciendo, eviten que la conducta pecaminosa sea la conducta predominante en sus vidas. Procuren hacer otras cosas distintas y buscar la manera que la conducta pecaminosa no sea la conducta principal, no sea la fuerza impulsora de su vida, no sea la que reine dentro de nosotros. Eso ya evidencia una actitud de alerta, una actitud de estar pendiente. Porque si soy pecador, pero el llamado de Dios es a que el pecado no reine dentro de mí, entonces tengo que ser consciente que dentro de mí hay una fuerza activa que ejerce influencia sobre mi vida y que me quiere llevar al pecado. Y la metáfora que usa el apóstol es muy interesante. Dice que el pecado no reine. Nosotros no tenemos reinados hoy en día de ese tipo, entonces podríamos traducirlo y decir que el pecado no gobierne. No tenemos reyes, pero tenemos gobernantes. Que el pecado no gobierne. Lo que está queriendo decir es que el pecado no controle nuestras vidas. Pablo dice que tenemos que nosotros trabajar en nuestra vida cristiana para que las conductas pecaminosas no se apoderen de nuestra voluntad, no se apoderen de nuestra mente, pero sí que las tengamos y que seamos conscientes de ellas. Que podamos caminar por el mundo con un reconocimiento absoluto y es, yo soy pecador. Yo no soy mejor que nadie, ni soy peor que nadie. Yo simplemente soy pecador. Y necesito enfrentar esa fuerza interna que me quiere conducir al pecado. Y eso me debe llevar a mantener alerta. Por allá en el Evangelio Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan de ese texto? Velen y oren
Ahora, nosotros en el ritual cristiano hemos convertido el término velar o vigilar en un culto de toda la noche. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Ahora, no estoy en contra de las veladas, hay que hacerlas. Las vigilias, hay que hacerlas. Pero lo que Jesús quiso decir es, estén pendientes y atentos de ustedes mismos. Porque el peor enemigo de cada ser humano es él mismo, no es otra persona. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado porque somos pecadores, pero esforcémonos para que el pecado no retome el control sobre nuestras vidas. Es una lucha continua, es una lucha diaria y es un llamado a tener claramente convicciones y a tener implementados principios bíblicos en nuestra vida que nos permitan que aunque soy pecador, el pecado no reina en mí. El pecado no me gobierna a mí, el pecado no me controla a mí, sino que empiezo a implementar estrategias de verdades y de principios bíblicos que ahora empiezan a establecerse en mi vida y hacen de mí una persona nueva, una persona distinta, una persona diferente. La segunda recomendación que hace el texto, ahí en el capítulo número 12, dice, ni obedezcan a sus malos deseos. No se dejen llevar por los malos deseos. No permitan que los malos deseos los vayan conduciendo, que los malos deseos los vayan llevando y sin darse cuenta terminen haciendo lo que no quieren hacer. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que entender que la estrategia de nuestro enemigo para hacernos caer es la tentación. Y que la tentación está absolutamente relacionada con deseos. Si nosotros no tuviéramos deseos, nosotros no fuéramos tentables. No nos podrían tentar o no teníamos ningún deseo. Ahora, no son malos los deseos. Dios puso deseos y Dios puso anhelos en nosotros. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es, tenga cuidado, porque ahí en los deseos, ahí en esos anhelos que hay una línea delgadita, donde si usted no se da cuenta, usted está siendo arrastrado por sus deseos sin darse cuenta. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, tenga cuidado de dónde provienen o cuál es la raíz de sus deseos. ¿De dónde provienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? Porque la mayoría de veces surgen de motivaciones que son incorrectas y de cosas que nosotros no tenemos realmente claras. Ahora, desafortunadamente, cuando tú crees en Cristo Jesús y cuando caminas en el camino del Evangelio, tienes que luchar contra los malos deseos, porque los malos deseos no desaparecen automáticamente de tu vida. Yo les cuento a los hermanos que instruyo para el bautismo, que en una ocasión una persona que estuvo aquí en la iglesia y que vio bautizar, me dijo, esa manera como usted bautiza no es válida. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque es que el verdadero bautismo tiene que ser en un río, donde cuando a la persona la metan en el agua, los pecados salgan, el río se los lleve. Pero ahí a la gente le están quedando los pecados. Yo tengo que decirle, mire, los malos deseos, las malas cosas, no se van a ir con un chapuzón en el agua. Pablo lo que está diciendo, eso hay que trabajarlo. A eso hay que tomar dedicación y tiempo. Las cosas, esos deseos pecaminosos no se van a ir porque sí. Usted tiene que trabajar en ellos. Usted tiene que empezar a orar al Señor. Usted tiene que empezar a identificar de dónde proceden esos malos deseos y empezar a trabajar en ellos. Quizá vienen de las cosas que estás viendo. Estás viendo cosas que estimulan malos deseos en ti. Esos malos deseos quizá vienen de experiencias negativas que estás repitiendo todos los días. Esos malos deseos quizá vienen de influencias de personas que te están hablando todos los días. O esos malos deseos quizá vienen de falencias que tú tienes y que no has podido resolver. Entonces los buscas de maneras equivocadas. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, la nueva vida en Cristo en una sociedad corrompida no es fácil.
hay que luchar y trabajar con ella. Y hay que ser conscientes, no del mal comportamiento del que está al lado, sino que hay que ser conscientes de mi comportamiento, de lo que yo estoy viviendo, de la manera como yo estoy viviendo. Entonces, si no tenemos en cuenta estos malos deseos empiezan a dominar nuestras vidas, empiezan a dominar nuestros cuerpos y no los podemos resistir y luego terminan llevándonos a donde nosotros no queremos llegar. La tercera instrucción que el apóstol da es, versículo número 12 dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No ofrezcan tus miembros. Versículo 13. No ofrezcan sus miembros al pecado. Lo que está diciendo es, no permitamos que el enemigo nos instrumentalice para desarrollar todo tipo de males a partir de nosotros. La Biblia dice, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. Y el pecado hacía con otro lo que él quería. Dice, ahora es empezarnos a resistir. Es empezar a decir, me gustaría, pero no. Se oye interesante, pero no. Lo he hecho toda la vida, pero ahora no. No lo voy a hacer más. Porque entiendo que mi vida no puede ser instrumento del pecado. Mi vida no puede convertirse en un instrumento de la maldad, sino que al contrario, dice, nuestros cuerpos y nuestra vida deben convertirse en instrumentos de la justicia de Dios, es decir, del cumplimiento de sus propósitos. ¿Sabía usted que antes de usted venir al mundo, Dios ya tenía establecido unos propósitos para su vida? El cumplimiento de esos propósitos es a lo que la Biblia llama la justicia de Dios en la vida tuya, es decir, hacer lo que es justo. Cuando tú te sales de ese propósito, estás viviendo una vida injusta. Esa no es a lo que Dios te trajo a este mundo. Eso no fue a lo que Dios te llamó a este mundo. Entonces necesitamos entender que hay un propósito de Dios, que hay una razón de vida, que hay una implicación en nuestra vida y que nosotros necesitamos tener una decisión activa de ofrecer nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestra habilidad y nuestro propio cuerpo para ser utilizados en el cumplimiento del propósito de Dios. Pero tiene que ser una decisión. Yo decido así. Yo decido vivir una vida que honre a Dios. Yo decido vivir una vida que sea completamente contraria a los designios culturales, pero decido vivir una vida que honre y glorifique a Dios porque hay un propósito de Dios y yo quiero cumplir ese propósito de Dios. La sociedad dice otra cosa. Claro, es que la sociedad es otra cosa. El mundo dice otra cosa. Claro, la filosofía del mundo es otra cosa distinta. Pero yo necesito ser consciente de mi necesidad de no dejarme instrumentalizar del pecado, de no dejarme manipular del pecado y terminar haciendo lo que yo finalmente no quería hacer. Tengo que tener un ejercicio de resistencia activa y no permitir por ninguna razón que los propósitos de Dios se pierdan de mi vida solamente por dejarme llevar, solamente por no estar atento y solamente por no ser consciente que el mundo en el que vivo no es un mundo bueno, es un mundo secularizado. Secular significa que no le interesa nada que tenga que ver con lo divino, simplemente secular, inclusive niega lo divino, inclusive ignora lo divino, pero así se ignora y así se niegue, ahí está lo divino siempre. Finalmente el apóstol Pablo hace una recomendación en el versículo número 14. Dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol está diciendo, no podemos olvidarnos que esta es una batalla que tiene como objetivo dominio. ¿Quién domina a quién? ¿Quién domina? ¿Dios domina mi vida o el pecado domina mi vida? ¿Quién finalmente tiene el control? ¿Quién finalmente está al mando? ¿Quién finalmente está haciendo las cosas de la debida manera, como Dios quiere que lo hagamos?
Pero hay un par de recomendaciones ya mucho más puntuales que el apóstol Pablo establece para nosotros. Dice el texto allí en Romanos capítulo 6, a partir del versículo número 12, dice: ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y ese término ofrézcanse es interpretado como sacrificio. ¿Se acuerda que en la antigüedad se ofrecían sacrificios a Dios? Ese sacrificio era que entregaban un animal y ese animal moría como sacrificio, ofrenda a Dios. Y el texto está diciendo: nuestra vida debe ser como una ofrenda, no de vida hacia muerte, sino de muerte a vida. Es decir, al ofrendarme a Dios, al entregarme a Dios, al verdaderamente poner mi vida en las manos de Dios, estoy muriendo al pecado, viviendo para Dios, estableciendo una nueva vida, un nuevo modelo, una nueva dinámica, una nueva postura de mi vida hacia Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo nos está diciendo: es necesario que aprendamos a vivir una vida digna de la fe que nosotros tenemos. Una vida que evidencie que hemos pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué significa eso? Cambio. Si hay algo que evidencia la realidad de una persona cristiana y real, es el cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que notarse un cambio. El texto dice de alguien que pasó de la muerte a la vida, que pasó de una situación completamente caótica a una situación de orden y de estructura, a través de la cual desarrolla un crecimiento especial. Pero también tiene que haber, y es el consejo del apóstol, tiene que haber una intencionalidad de permitirle a Dios usar nuestras vidas en favor de su causa. Es decir, no me dejo instrumentalizar del pecado, pero deseo ser instrumento de Dios. Quiero ser un instrumento de Dios. Quiero que Dios a través de mí refleje su amor, refleje su gloria, refleje su poder, refleje todo lo que Él quiera reflejar, que lo pueda reflejar a través de mí. Y cuando el pecado me llama y me dice: hey, déjame también reflejar un poco de lo mío en ti, te digo: no, a ti no me dejo instrumentalizar. Pero cuando Dios es el que quiere hacerlo, entonces no necesito ni siquiera que Él me llame. Yo deseo ser instrumento de Él. Deseo ser instrumentalizado por Dios para la bendición, para el propósito, para la gloria de Dios y para presentar verdaderamente a un Dios que es un Dios bueno, que es un Dios poderoso y que es un Dios maravilloso. Pero esto denota una acción deliberada y decisiva. Eso significa que yo quiero, que yo anhelo y que yo escojo ser instrumento de Dios. Y soy consciente de lo que eso implica. Y soy consciente de lo que de las situaciones que están alrededor, de anhelar y desear ser un instrumento de Dios. Finalmente, el texto dice dice: no ofrezcan sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y ahí hay un elemento interesante, porque ese volver de la muerte a la vida está establecido en un elemento trascendental, y es Jesús quien volvió de la muerte a la vida, es decir, el elemento de la resurrección. Cuando uno mira y analiza al Jesús antes de la resurrección, ese es un Jesús. Pero el Jesús después de la resurrección es otro Jesús. Es un Jesús distinto. Es un Jesús que ya está sentado a la diestra de Dios. Es un Jesús que ya tiene una unción especial de parte de Dios. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es: si nosotros somos vivos que antes estábamos muertos, lo que está diciendo es: nuestra vida tiene que evidenciar una experiencia de resurrección espiritual, emocional e inclusive física. Antes teníamos un pasado, ahora nuestro presente es diferente. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es decir, ha sido resucitado, ha sido levantado, ha sido, diríamos hoy en día un término técnico, repotenciado en el Señor. Y ahora es distinto, ahora es diferente, ahora su estilo de vida es diferente. Claro, esta es una sociedad pervertida, esta es una sociedad dañada, esta es una sociedad completamente anti Dios, totalmente secularizada. Pero si yo soy un resucitado de Dios, si yo soy una persona llena de Dios, yo tengo la capacidad de moverme en un mundo oscuro, en un mundo malo, en un mundo secular. Por el poder que Dios ha puesto en mí, yo tengo la capacidad de caminar y abrir mi campo en medio de un mundo como tal. Lo contrario no tendría sentido. No tendría sentido que Dios me permitiera encontrarme con Él, que Dios me permitiera un ejercicio o una experiencia de conversión para luego, 2 o 3 semanas después, volver a sucumbir en el lodo del mundo. No tendría ningún sentido. Lo que le da sentido a esto es que Dios nos permite tener en nosotros, no de nosotros, sino de Él, adquirir un poder especial que permite que las personas puedan caminar 1, 2, 5, 40, 50 años, caminar en la luz del Evangelio en un mundo completamente perdido, en un mundo completamente secularizado, pero aún así seguir avanzando y seguir caminando en el Señor, sin sucumbir y sin dejarnos enterrar en la arena movediza de este mundo secular y de este mundo dañino. La gracia de Dios es la que permite eso. La gracia de Dios, ese don de Dios inmerecido, es el que permite que nosotros podamos abrir los ojos y darnos cuenta que Dios está a nuestro favor, que ahora nosotros vivimos para Él, que ahora la gracia de Dios nos impulsa, nos empuja, dirige nuestras vidas. Ya no es el pecado, ahora es la gracia de Dios. Y cuando tienes la gracia de Dios, por oscuro que sea el mundo, tú vas a abrir. Cuando tienes la gracia de Dios, por complejo que sea el mundo, tú vas a tener la fuerza para pararte y seguir firme. Y tenemos miles de testimonios, inclusive de jovencitos que han sido asediados, que han sido acechados por personas en el mundo para que decaigan y para que se devuelvan de su fe, pero la gracia de Dios los impulsa. Conocemos personas, 30, 40 años caminando con el Señor. Han caminado en un mundo distinto, no, han caminado en este mundo, en esta sociedad pervertida. ¿Cómo lo han hecho? La gracia de Dios. No es la fuerza suya, no es la fuerza de voluntad, no es el pensamiento positivo, no es la religiosidad, es la sola gracia de Dios, que nos permite todos los días enfrentar los desafíos normales que usted y yo enfrentamos cotidianamente. Por eso necesitamos entenderlo de una manera clara y entender 2 asuntos finales. El primero, todo este asunto se desata en nuestra mente. Es muy importante que nosotros empecemos en el caminar cristiano a desarrollar algo que se llama mentalidad cristiana. La mentalidad cristiana es aprender a pensar como cristiano. Y el cristiano piensa y tiene una base fundamental de pensamiento en los principios bíblicos. Ese es un cristiano. No importa lo que haya aprendido, no importa la carrera que haya hecho, no importa la influencia filosófica que haya tenido en el mundo, todo eso camina con nosotros, pero muy por encima de eso, el cristiano desarrolla mentalidad cristiana. Y puede llegar inclusive a saber que dentro de su mente hay una formación filosófica o inclusive ideológica de ciertas cosas, pero empieza a reconocer que eso ideológico que tenía en su mente no tiene nada que ver con el principio bíblico y empieza a distinguir y empieza a evacuar cosas que no son y empieza a incorporar las verdades bíblicas que le empiezan a dar algo que se llama mentalidad cristiana. Y es que usted piense como cristiano, y es que usted piense como una persona cristiana. Y cuando alguien haga algún comentario, usted pueda decir, yo pienso que, y entonces usted exprese su pensamiento, y su pensamiento tenga un fundamento en el principio bíblico, en el principio de Dios. Eso es lo que hace que puedas navegar en estas aguas turbulentas de una sociedad secularizada. Claro, el elemento que corresponde a una mentalidad cristiana es la palabra de Dios.
Es importante entender el desempeño o el papel fundamental que desempeña la Biblia en la renovación de nuestra mente. Es increíble pensar o pretender tener mentalidad cristiana sin estudiar la Biblia. Eso es imposible. Eso es como si usted quiere ser médico, pero no estudiar medicina. Si usted quiere ser abogado, pero no estudia leyes. Si usted quiere ser, no sé, músico, pero a usted no le gusta el pentagrama. Si usted quiere desarrollar mentalidad cristiana que le permita caminar en un mundo secular y que le permita mantenerse en combate hasta el final, usted tiene que desarrollar mentalidad cristiana. Y la única manera de desarrollar mentalidad cristiana es confrontando con la palabra, profundizando en la palabra, entendiendo la palabra y entendiendo la importancia que tiene el texto bíblico, la verdad bíblica en la construcción de una estructura de pensamiento que termina llamándose pensamiento cristiano. Entonces la gente dice, usted piensa como cristiano. Y usted está en la clase de la universidad, pide la palabra, habla, y cuando usted termina de hablar, el profesor dice, usted es cristiano, ¿cierto? ¿Y usted cómo se dio cuenta si yo no le he dicho a usted? No, es que su pensamiento es cristiano. Ya la palabra de Dios estructura su pensamiento. Usted piensa de una manera que es fácil de identificar. Usted es un cristiano. Esa debería ser la meta. Esa tendría que ser el desafío. Ese tendría que ser el punto de referencia. Estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios es esencial para que nuestra mente sea transformada por la verdad de Dios. Y en un mundo donde la verdad no existe, nosotros podemos levantar la mano y decir, la verdad sí existe. La verdad sí existe. Y podemos caminar en la verdad. Quiero terminar entonces desafiándoles a entender que en un mundo caracterizado por la inmoralidad y la decadencia, los creyentes nos encontramos frente a una encrucijada constante. La tentación de conformarnos con el patrón del mundo o levantarnos en una experiencia de transformación como instrumentos de Dios para la justicia. Esta lucha no siempre va a ser visible, pero es una realidad. Quizá pueda pasar un día en que no tengas ninguna confrontación, pero ahí está esa lucha y ahí está esa batalla. Al enfrentar los desafíos de hoy, debemos aprender a mantener nuestra mente fija en los principios de Dios, en los principios de la palabra. Ustedes que están siendo bautizadas y bautizados hoy, el desafío es grande. Recuerden que el bautismo no es el final, el bautismo es el principio. Los espera un mundo secular, un mundo que les va a decir, ¿y eso del bautismo eso qué? ¿Y eso sí es necesario? ¿Yo para qué? ¿Y la iglesia? No, la iglesia es una institución corrompida que no sirve para nada. ¿Y la Biblia? No, la Biblia es un invento de alguien que se la inventó y los puso a leer y a botar corriente allí. A eso nos vamos a enfrentar. Y el apóstol Pedro dice, tenemos que tener argumentos suficientes para decirle a esa persona, venga, siéntese un momentico aquí y conversemos del tema. Yo tengo una estructura de pensamiento cristiano y puedo estar en la capacidad de demostrarte que lo que me estás diciendo no es verdad. A eso somos llamados. A caminar como cristianos en un mundo secularizado. No le pidamos a Dios que el mundo cambie porque no va a cambiar. No le pidamos a Dios que el mundo sea más conveniente a nosotros porque no lo va a hacer. No le pidamos a Dios que los próximos gobernantes, no sé, litiguen y ¿cómo se llama eso lo que hacen los legisladores? Legislen leyes a favor de nosotros porque no las van a hacer. Siempre la iglesia caminará en medio de una sociedad que no es favorable. Cuando decimos que vamos a ser cristianos, tenemos que aceptar eso y tenemos que levantarnos firmes, como lo han hecho tantas otras personas, que caminaron firmes por 20, 30, 40, 50 años. Firmes, fieles al Señor. Cierre sus ojos a Dios, un momentico, incline su cabeza y oremos. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Tu palabra es honesta, sincera, transparente, es luz. Y en ella podemos entender la realidad de lo que es ser un verdadero cristiano. Entender
el mundo en el que vivimos, que ha sido el mismo mundo de siempre, con algunos matices que van cambiando de tiempo en tiempo. La lucha y la batalla que enfrenta la iglesia del Señor, la lucha y la batalla que enfrenta una persona que toma la decisión por Cristo, es una lucha real, no es imaginaria, es real. Por eso yo bendigo esta noche la vida de estos hermanos y hermanas que tomaron este paso, los que ya lo han tomado anteriormente y están en el camino, Señor. Porque no se trata de un acto solamente, no se trata de un culto de bautismo solamente, se trata de una vida que hay que vivir, se trata de unos desafíos que hay que enfrentar, inclusive se trata de una batalla que hay que pelear, de una lucha que hay que dar. Por favor, ayúdanos, Señor. Porque no se trata de lo inteligente que yo sea. No se trata de lo duro que yo hable. No se trata de la capacidad que yo tenga. Se trata de la gracia de Dios operando a través de mí. Fortaleciendo mi vida todos los días a través de una búsqueda genuina de Dios, a través de un entendimiento, comprensión y aplicación de tu palabra, de acuerdo al nivel de comprensión que pueda tener, y eso está relacionado con la edad, con tantas otras cosas, Señor. Por eso yo oro de manera muy especial esta noche por los más jovencitos, Señor, que toman la decisión por Cristo, porque para ellos seguramente los desafíos van a ser mucho más grandes, los desafíos van a ser mucho más largos, pero tenemos el poder, por la gracia de Dios, para enfrentarlos, para vivirlos y para sacarlos adelante. Gracias por este tiempo que pudimos meditar en tu palabra y gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos.